de gobierno, en esa forma de gobernar que pretende Javier Milei, en la que básicamente, y sobre todo después de esta semana, hay como dos mandatos, ¿no? Por un lado, ajustar brutalmente, ajustar cueste lo que cueste, y por otro lado, castigar a periodistas, castigar a artistas, castigar a medios de comunicación de alguna u otra manera, castigar a manifestantes, como sea, con represión, con causas, con medidas, como sucede ahora con las universidades. La verdad que Milei se parece cada vez más a un tirano. La democracia no existe en su vocabulario. De esto ya hemos hablado, incluso recordábamos alguna entrevista en la que le preguntaban si para él era importante la democracia y él no se definía al respecto. Esto en campaña, imagínate, ¿no? Entonces, no existe en su vocabulario, no existe la democracia en su ideario y lo ratifica en la práctica. Insisto, son dos hechos los que me llevan hoy a reflexionar en este sentido. Los hechos de esta semana que ratifican esta idea de ajustar, de achicar, de motosierra y castigo. Ayer se supo que el Banco Nación va a cerrar 9 sucursales en diferentes localidades de la provincia de La Pampa. Estaba leyendo recién un mensaje de un vecino que vive en una de esas localidades y me dice, qué locura, voy a tener que viajar a Santa Rosa cada vez que quiera hacer un trámite en el banco. ¿Eso es lo que va a pasar con nosotros? Bueno, me ayudó bastante para resumir, porque les iba a decir, pensemos lo que implica esto para los pobladores, para las pymes, para los productores regionales. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque justamente en esa provincia, después de una larga discusión, osaron subirle los impuestos a las entidades financieras, los bancos y el casino de la provincia. Lo digo después de una ardua discusión porque efectivamente fue así, la oposición no acompañaba esta idea. Entonces, bueno, empezaron con una idea original y después algunas de las implicancias derivaron en el presupuesto y otras en la formación de un fondo solidario. Se crea este fondo solidario para asistir a los más castigados por las políticas libertarias, y este es uno justamente de sus ingresos. Esto pasó además por la legislatura pampeana, digo, para ratificar esta idea de la autonomía de las provincias y de democracia también, ¿no? Pasa por la legislatura después de esos meses de discusión, se aprueba. Es verdad, hubo un aumento a los ingresos brutos de bancos y casinos con una alicuota que se duplicó, básicamente pasó de 7,1% a 15,47% para conformar ese fondo solidario. Claro, Javier Milei, ¿qué te dice? Que él está en contra de los impuestos. ¿Y qué hace en la práctica? Te aumenta los impuestos. Quienes menos pagan son quienes más tienen. En este caso, la medida hace que los que más tienen, porque en ese fondo solidario están los trabajadores, los funcionarios o judiciales, los que más tienen, deciden aportar, y en este caso a los bancos se les aumenta, como se les duplica prácticamente este ingreso. Bueno, el Banco Nación tiene 14 sucursales en La Pampa. Cierra 9, es una locura. Cierra la mayoría. Son 202 trabajadores, son 80 los que dependen de estas sucursales. En principio probablemente tengan que trasladarse o se los va a invitar a un retiro voluntario, como está pasando en la mayoría de los organismos del Estado. Lo que se estima es que en verdad esta es una suerte de ensayo de privatización. Como recordaba Jair hace un ratito, la privatización del banco era algo que tenía Javier Milei en su agenda, Sturzenegger. Bueno, no saben que no es solamente Javier Milei, ¿no? Y han encontrado acá una puerta de entrada interesante en la provincia de La Pampa. Recuerden a Milei en su discurso recientemente en el Congreso, cuando recibió el cachetazo del rating, que lanzó una suerte de advertencias para las provincias en las que les decía que tenían que bajar, no subir los impuestos. La Pampa recién había aprobado, algunos entendimos que podía estar hablando de lo que pasaba en La Pampa. Les recordaba la exigencia de no aumentar impuestos, sino lo contrario. ¿Qué significa en este momento para las provincias desaparecer los impuestos o bajarlos o no poder subirlos? Y significa menos salud. Digo, no es un castigo a la provincia, es un castigo para
para su gente, para los pampeanos en este caso, para los bonaerenses cuando hablamos de la provincia de Buenos Aires, en fin, que son los que sufren las consecuencias. No tener dinero significa no poder asistir a las familias que en ese momento no tienen laburo, que golpean la puerta porque necesitan dinero para pagar servicios, para eso van a golpear la puerta, para comer, para cuestiones básicas. Significa que las provincias no tengan plata para mejorar una ruta, que no tengan para la salud, bueno, en fin. Así que esta es una medida aleccionadora, es una suerte de escarnio público, ¿no? Un azote, decía yo, y una suerte de azote público para que los otros miren y aprendan. Che, no sea cosa que se te ocurra tocar el impuesto porque te vamos a cerrar todo en tu provincia. El bolonqui que se te va a armar, porque te voy a poner en contra de los laburantes, te voy a poner en contra, porque por tu culpa que subiste los impuestos, bueno, te vamos a cerrar el banco. Y es una suerte de testeo, además, para avanzar sobre el Banco Nación. Esto por un lado. La semana cierra además con esta postal de una multitud en las calles pidiendo por las universidades. Y acá Milei hace lo mismo, castiga o intenta castigar, vamos a ver cómo termina todo esto. Redobla la apuesta, va por el veto, aunque no se sabe si tiene acompañamiento en el Congreso, en este caso, y además avanza con la idea de arancelar la universidad para los estudiantes extranjeros. Parece que esto lo van a hacer al reglamentar el capítulo educación que está incluido en la ley de bases, porque muchos de los que están golpeando el pecho por la universidad pública votaron la ley de base. Se golpean el pecho en contra de muchas de las políticas de hoy, pero acompañaron y avalaron la ley de bases. Milei solo no podía, Milei solo no podía y no puede. No puede tampoco avanzar con esto solo. Bueno, lo que va a hacer es habilitar a las universidades para que puedan cobrarle un arancel a aquellos estudiantes de otros países, y avanza además, pretenden avanzar sobre el criterio de distribución de los recursos, cambiando por supuesto lo que está vigente. Entonces, Milei no retrocede nunca. La cierta oposición, entre comillas, dubita, él avanza. Si no tiene trolls, bueno, sale a buscarlos a otro lado. Parece que necesita sostener esa burbuja que se está despedazando. Y quiero cerrar pensando en esto, que en buena hora que empiecen a aparecer líderes, figuras, ideas, movimientos enfrente. Y ojalá que no sea para despedazarse en una interna. Si hay una interna, que sea una interna para fortalecerse y no para despedazarse, porque lo que se necesitan en este momento justamente son propuestas superadoras, sin miedo a disputar el poder, con los mejores perfiles. Veamos si no lo que ha sucedido en México, ¿no? El movimiento popular tiene que abandonar esa intención de parecerse a la derecha que tiene ya desde hace un tiempo, porque entonces todo gira hacia zonas como esta que estamos transitando ahora, tan dolorosas para la mayoría de los argentinos y de las argentinas, independientemente de a quién hayan votado.